El aroma a salitre podrido y aceite quemado era el único luto que se permitía Emilia. No vestía de negro. Sus harapos eran de un gris permanente, el color de la miseria que se había adherido a su piel desde que el corazón de su esposo, Ramiro, cedió bajo el peso de una deuda que no podían pagar. El ahogo financiero había sido más rápido y letal que cualquier enfermedad. Estaba sentada en la única silla de plástico que poseía, frente al escritorio de caoba pulida del abogado Benavides. La oficina olía a triunfo y a aire acondicionado excesivo, un contraste cruel con el calor sofocante y pegajoso que Emilia cargaba consigo. Benavides, un hombre de hombros anchos y sonrisa estrecha, deslizaba papeles sobre la mesa con la displicencia de quien reparte centavos a un mendigo. «Señora Montes», comenzó Benavides, su voz grave y untuosa como miel espesa. Su esposo, Ramiro, dejó un testamento claro. Todo activo significativo fue hipotecado o incautado. Lo único que queda, el único resquicio de propiedad legal, es el viejo Sultana. Emilia frunció el ceño. Sus ojos, habitualmente apagados por el agotamiento, destellaron con una chispa de lúcida rabia. «El Sultana. ¿Se refiere a esa chatarra flotante? ¿Al barco oxidado que usaba como almacén y que está varado en el fondo del muelle C?» Benavides se reclinó, ajustándose el nudo de la corbata, como si la mención del barco fuera una ofensa a su estatus. «Es un navío, señora Montes. Y sí, es todo lo que queda. Un casco inservible, valorado oficialmente en 0. Las únicas otras deudas son a favor del consorcio Almenar. Ellos lo han comprado todo, señora. La casa, el taller, las herramientas. Lo único que no quisieron fue el Sultana, al parecer, por el costo del desguace». El nombre, Consorcio Almenar, resonó en la pequeña oficina como un golpe sordo. Eran los tiburones que habían cercado a Ramiro, que lo habían desangrado a través de préstamos usureros hasta dejarlo sin aliento. Eran la razón por la que Emilia y sus 2 hijos pequeños vivían ahora en un diminuto cuarto rentado con goteras. Benavides prosiguió, señalando un párrafo. «Aquí está el acuerdo. El consorcio, por buena fe», una sonrisa se dibujó en su boca, más mueca que expresión, «acepta cancelar el resto de las deudas personales no aseguradas de Ramiro, a cambio de que usted firme la cesión total y completa de todos los bienes restantes, incluyendo, por supuesto, el Sultana. Es una oferta que le saca de la quiebra personal, señora. Una liberación». La propuesta era una trampa elegante. Era un trato que cualquier persona sensata, cualquier víctima resignada, tomaría de inmediato para limpiar su nombre y seguir adelante. Pero Emilia no era una víctima resignada. Había visto la obsesión en los últimos meses de su esposo con ese viejo barco, con ese amasijo de hierro inutilizable. Recordaba las noches en que Ramiro, un hombre derrotado en todo lo demás, salía con una linterna hacia el muelle bajo la excusa de sacar unas herramientas viejas. Recordaba su silencio cuando le preguntaba sobre el barco. «No firmaré», declaró Emilia, y la firmeza de su voz hizo que Benavides se enderezara por primera vez. «Disculpe, dije que no firmaré la cesión. El Sultana fue lo único que Ramiro me dejó. El barco se queda conmigo». El abogado parpadeó, la mueca de suficiencia regresando a su rostro. «Señora, el consorcio Almenar no está de humor para sentimentalismos náuticos. Están siendo generosos. Si no firma, las deudas no aseguradas se mantendrán y usted será responsable. Además de que el Sultana es, francamente, un pasivo, un peligro ambiental y legal. Será responsable de su remoción». «Lo exijo», repitió Emilia levantándose. Su cuerpo tembló, no por miedo, sino por la adrenalina silenciosa de una apuesta desesperada. Estaba apostando el futuro de sus hijos en la vaga intuición de una viuda que había perdido demasiado para seguir perdiendo. «Dígale a Almenar que el Sultana es mi herencia. Es todo lo que quiero, que se queden con el perdón de las deudas. Yo me quedo con el barco y la responsabilidad de desguazarlo». La viuda, la mujer que había entrado con la cabeza gacha, salió de la oficina con una extraña ligereza en el paso. Había escogido el camino más difícil, el más incierto. Había intercambiado una solución inmediata y limpia por una pila de óxido y peligro, pero había activado su propia historia.
Había pasado de ser la persona a la que le dictaban los términos, a la que ponía el único obstáculo. Emilia había dejado de ser la viuda sufrida para convertirse en la investigadora activa. Días después, bajo un sol inclemente, Emilia se encontraba sola en el muelle C. El Sultana era más que viejo, era un fantasma varado. El casco de acero estaba carcomido por el óxido, inclinado precariamente sobre el agua turbia. La cubierta principal, antes blanca y orgullosa, era ahora una alfombra de moho y algas secas. Olía, como había notado en la oficina de Benavides, a muerte lenta. Subir a bordo fue un acto de fe. Cada tabla gemía bajo su peso. La cabina de mando, desmantelada, era un nido de ratas y suciedad. El consorcio, al no considerarlo de valor, no se había molestado en saquearlo o limpiarlo. Simplemente lo habían abandonado. Y allí, en medio de la desolación y el hedor, la intuición de Emilia se hizo certeza. Ramiro no era un hombre de sentimentalismos. No habría insistido tanto en un depósito de chatarra si no hubiera algo más. El consorcio Almenar era meticuloso hasta la paranoia. Gente que pesaba las uñas por el valor del queratina. ¿Por qué dejarían atrás un activo, incluso si su costo de desguace era alto? A menos que el costo de desguace fuera una excusa para no acercarse. Emilia se adentró en las entrañas del barco, en el calor húmedo y opresivo de la bodega. Se armó con una linterna oxidada que encontró en la cabina y comenzó a buscar, no oro, no dinero, sino un signo, una anomalía. Buscó la marca de Ramiro. Recordaba el hábito de su esposo, un ingeniero obsesivo. Siempre dejaba una nota, un plano, un mensaje codificado, cuando planeaba algo grande o peligroso. Tras horas de búsqueda infructuosa en el motor, la cocina y los camarotes, Emilia regresó a la cubierta principal, justo donde el sol golpeaba el techo de la cabina. Allí, notó algo que un inspector superficial o un ladrón de chatarra habría pasado por alto. Un área de la cubierta, cerca del mástil de comunicaciones rotos, que emitía un sonido hueco distinto cuando la pateaba. El sonido era diferente al resto del casco sólido. Se arrodilló, su respiración agitada. En el centro de ese parche hueco, entre las capas de pintura despegada, encontró una serie de pequeñas y casi invisibles marcas de corte. Ramiro no había querido proteger el Sultana, había querido ocultar algo bajo la cubierta. La viuda, ahora la investigadora, había encontrado la primera pieza del rompecabezas. El valor de la chatarra era, en realidad, un camuflaje. Había algo más. Había justicia silenciosa, o al menos el mapa hacia ella, esperando ser descubierta en el lugar más bizarro y despreciado que su esposo había podido imaginar. Su supervivencia dependía de lo que había debajo de esa oxidada superficie. La noche cayó sobre el muelle C con la densidad silenciosa de la sospecha. Emilia trabajaba bajo la luz débil de la luna, y la sombra proyectada por el inclinado casco del Sultana parecía la silueta de un depredador vigilante. Había regresado a la ciudad solo para equiparse con herramientas rudimentarias, un cincel gastado, un martillo pesado y una linterna de mano que emitía un cono de luz amarillo y tembloroso. Cada golpe que asestaba al acero oxidado resonaba en la oscuridad, un eco sordo que temía que viajara demasiado lejos. El consorcio Almenar, aunque supuestamente desinteresado, tenía ojos en todas partes. Emilia lo sabía. La exigencia del barco no había sido una transacción inocua para ellos. Había sido un fastidio, una señal de resistencia que Benavides seguramente había reportado como capricho de viuda. Pero el consorcio no tomaba los fastidios a la ligera. Ella sentía el peso invisible de su vigilancia, una presión constante sobre su nuca. Por eso el trabajo debía ser rápido, discreto y, sobre todo, completado antes del amanecer. El panel de cubierta que Ramiro había demarcado era de acero naval de alta resistencia, pero las juntas de soldadura que él había cortado y luego disimulado con masilla y capas de pintura vieja cedieron al fin, tras una hora de esfuerzo agotador. El óxido se desprendió en escamas del tamaño de su mano, dejando al descubierto un borde irregular. Usando el cincel como palanca, Emilia se inclinó y con un grito de esfuerzo contenido levantó el panel lo suficiente para que la luz pudiera entrar. No era una bóveda, no había lingotes de oro.
Era un espacio pequeño, un compartimento de almacenamiento bajo la cubierta que no figuraba en los planos originales del navío. Olía a cerrado, a papel antiguo y a metal recién cortado, no a la podredumbre marina del resto del barco. Emilia se deslizó dentro, dejando el panel caer suavemente tras ella, sellándose en la oscuridad y el secreto. La linterna reveló el contenido: una caja fuerte de bajo perfil, asegurada al suelo de la sentina, y varias cajas de cartón apiladas, envueltas cuidadosamente en plástico para protegerlas de la humedad. La caja fuerte era moderna, digital, y requería un código. Pero junto a ella, su esposo había dejado la pieza de información que ella buscaba: una carpeta de cartulina, cuyo título estaba escrito a mano por Ramiro con su caligrafía nerviosa y precisa: La cripta de Almenar. El corazón de Emilia comenzó a golpear contra sus costillas con la furia de un tambor. Ya no buscaba la supervivencia, buscaba la justificación. Abrió la carpeta. Dentro no había dinero, ni joyas, ni acciones. Había una intrincada red de documentos legales, registros contables y grabaciones de audio transcritas, todas relacionadas con el consorcio Almenar. Eran años de trabajo silencioso, metódico y peligroso. Ramiro, el ingeniero al que habían quebrado, había pasado su último año no lamentándose, sino construyendo. Los papeles revelaban que el consorcio no era simplemente una firma de inversión despiadada, era una fachada para un gigantesco esquema de lavado de dinero internacional, canalizando fondos ilícitos a través de la compra y venta de bienes inmuebles y activos obsoletos, como barcos varados o casas torcidas, precisamente. Ramiro había sido el ingeniero que, sin saberlo, había creado los sistemas de optimización de rutas de inversión del consorcio. Cuando descubrió la verdad, en lugar de denunciarlos y ser asesinado, optó por la venganza silenciosa. Había creado un libro de contabilidad paralelo y exhaustivo. Cada transacción fraudulenta, cada nombre clave, cada cuenta bancaria en paraísos fiscales estaba registrada con una meticulosidad profesional. La parte crucial, el secreto mejor guardado, era el contenido de la caja fuerte, el algoritmo de fusión y desviación. Era un programa informático, probablemente en un disco duro interno, que no solo probaba el lavado de dinero, sino que también podía rastrear e invalidar los movimientos futuros del consorcio. Era la clave de la caja de Pandora financiera. Emilia deslizó sus dedos sobre los nombres de los ejecutivos de Almenar. Recordó sus rostros, los mismos que le negaron una extensión, los que rieron de su pobreza. Sentía una intensa oleada de rabia, pero era una rabia fría, catalizadora. Su esposo no había muerto por un préstamo impago, había muerto por la tensión de sostener este secreto. Este descubrimiento no era solo una herencia financiera, era una carga de justicia. Encontró una nota final, metida en el bolsillo interior de la carpeta. Era de Ramiro. Emilia, mi vida, si estás leyendo esto, fallé en lo más importante, protegerte mientras vivía, pero te he dejado el plan de escape más seguro. Ellos jamás buscarían valor en el Sultana. Te lo dejé para que lo exigieras, porque ellos no querrían el problema de desguazarlo y, sobre todo, no querrían que nadie más lo hiciera. Usa mi fecha de nacimiento y la fecha de nuestro aniversario para el código. No busques dinero, busca la verdad. Con la verdad, el dinero viene. Y con esto, se acabó el miedo. Vuelve a ser la guerrera que conocí, por los niños. Las lágrimas quemaron los ojos de Emilia, pero no derramó ni una. La viuda, la que había exigido el barco varado, había encontrado la verdad de su esposo bajo la cubierta. Ahora, el miedo había sido reemplazado por la determinación. La inversión de poder ya no era un concepto, era un arma que tenía en sus manos. Un barco viejo, valorado en cero, contenía la destrucción de una de las corporaciones más influyentes del país. Se arrastró hasta la caja fuerte y tecleó el código. El doble aniversario. El clic de la cerradura fue el sonido más dulce de su vida. Abrió la caja. Dentro había una única memoria USB militarizada y sellada, y una carta final que detallaba el proceso para entregar la información a una oficina de asuntos económicos en Suiza, que Ramiro había estado contactando en secreto. La viuda, en el vientre metálico y bizarro del barco varado, no solo había encontrado el legado de su esposo,
Había encontrado el suyo propio. Era el arquetipo en acción. La víctima se había convertido en la poseedora de la clave. Ahora, el desafío no era encontrarlo, sino sacarlo. El muelle ya no era un refugio, era una trampa. Tenía el arma. Ahora debía ejecutar la justicia silenciosa. El amanecer estaba cerca, y con él, el riesgo. Emilia sintió el leve crujido de tablas en la cubierta superior. No era el viento. Alguien estaba a bordo. Alguien había escuchado el eco de sus martillazos. O quizás, Almenar siempre había mantenido una vigilancia perezosa sobre su basura y ese capricho de viuda. El crujido sobre la cubierta se detuvo justo encima del compartimento secreto. Emilia contuvo la respiración, el corazón latiéndole en la garganta con una furia helada. No eran las ratas, ni el viento marino. El peso era demasiado deliberado, demasiado humano. Había activado la vigilancia de Almenar con su obstinación, y ahora el barco que debía ser su refugio se había convertido en su sarcófago potencial. «El barco está vacío, Benavides. Lo revisamos la semana pasada», susurró una voz áspera y llena de impaciencia. «Revisar no es lo mismo que desguazar, Torres», replicó otra voz, reconociblemente la del abogado Benavides, aunque ahora despojada de su untuosidad de oficina y cargada de una amenaza palpable. «Esa viuda es una tonta, pero no es impredecible. ¿Por qué exigiría esta chatarra? Ramiro andaba por aquí. Debe haber algo. Encuentren cualquier cosa que no sea óxido. Si la viuda lo encontró, debe ser pequeño. Ella ya se fue, ¿no? Solo revisen y luego hundan esto». Emilia se pegó contra las frías paredes de acero del compartimento. Estaba atrapada. La pesada placa de la cubierta era su única puerta. Sosteniendo la pequeña memoria USB, la clave de la fortuna y la justicia, tomó una decisión instantánea, una manifestación de la investigadora activa que Ramiro había esperado que resurgiera. Sabía que no podía enfrentarlos, pero podía usar la única ventaja que tenía: el conocimiento profundo del esqueleto del barco y el elemento de la sorpresa. El compartimento secreto no era una zona muerta. Estaba adyacente al eje de ventilación de la sentina, un conducto oxidado que corría en vertical hacia la popa del navío, demasiado estrecho para que un hombre corpulentos como Torres o Benavides pudiera usarlo, pero apenas lo suficientemente amplio para Emilia. En ese momento, la viuda dejó de lamentarse por su fragilidad y agradeció la delgadez impuesta por el hambre. Se deslizó por el conducto, raspando su piel contra el metal oxidado, ignorando el dolor agudo y concentrándose únicamente en el sonido de las botas pesadas moviéndose justo encima de ella. El conducto la depositó en un pequeño y oscuro camarote en el nivel inferior, casi al nivel de la línea de flotación. La única salida era un ojo de buey corroído que daba al muelle. Era estrecho, pero rompible. Usando el mango del martillo, Emilia golpeó el cristal ya debilitado del ojo de buey. El impacto fue un crujido seco y violento que se sintió estrepitoso en el silencio de la noche. «¿Escuchaste eso?», gritó Torres en la cubierta superior. «¡Está aquí!». Emilia no esperó. Se forzó a pasar por la abertura jagged, el metal rasgando la tela de sus harapos y dejando un surco de sangre caliente. Cayó al muelle con un golpe sordo, apenas amortiguado. La memoria USB estaba asegurada en el bolsillo interior de su camisa, apretada contra su corazón. Se levantó y corrió, no hacia la ciudad, sino a lo largo de los muelles, hacia la oscuridad más profunda, usando las pilas de contenedores de carga como cobertura. Torres apareció en el agujero del ojo de buey, su rostro rojo de ira y frustración. Benavides, que llegó corriendo a la cubierta, gritó: «¡La USB! ¡Tiene la información! ¡No dejes que salga de la zona del puerto!». Comenzó una persecución desesperada. Emilia, impulsada por la imagen de sus hijos y la promesa de justicia de Ramiro, encontró una fuerza que nunca supo que poseía. Corrió entre las gigantescas sombras de las grúas y los tanques de combustible, el sonido de sus pasos ligeros apenas perceptible sobre el asfalto. Usó la geografía bizarra y abandonada del puerto, el único lugar que conocía mejor que sus perseguidores, para ganar terreno. Cruzó al otro lado del muelle, hacia el área de los viejos astilleros, un laberinto de hierro retorcido y cobertizos abandonados. Allí se deshizo de Torres con una maniobra audaz.
Se escondió dentro de un tanque de agua vacío y oxidado que yacía de costado. Torres pasó de largo, convencido de que ella había saltado al agua. Mientras la viuda se ocultaba en el lugar más despreciado del puerto, la inversión de poder se consolidaba en su mente. Ella tenía la prueba, el mapa de la codicia que había matado a su esposo. Ya no era una fugitiva, era la única testigo con la clave de la venganza corporativa. Salió del astillero 1 hora después, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de un gris pálido, y tomó el primer autobús que pudo encontrar hacia el aeropuerto, rumbo al destino final que Ramiro había marcado, Zúrich. Epílogo: la justicia silenciosa y el nuevo legado. 3 semanas más tarde, la noticia explotó no en las portadas de los diarios, sino en las secciones especializadas de finanzas internacionales, justo como Ramiro lo había planeado. El consorcio Almenar fue puesto bajo investigación multilateral. La clave del algoritmo de fusión y desviación, entregada por una persona anónima, descrita solo como la guardiana de la verdad, permitió a las autoridades congelar miles de millones de dólares en activos ilícitos. La operación fue silenciosa, quirúrgica. Benavides y Torres fueron arrestados por complicidad en lavado de dinero y conspiración. Emilia jamás regresó al Muelle C. No necesitaba ver la destrucción del Sultana para saber que su misión había terminado. Ella no había buscado venganza personal, sino la restauración de la justicia y la dignidad para su familia. Gracias a la meticulosa planificación de Ramiro y a su propio valor al exigir el activo de 0 valor, Emilia no se convirtió en una millonaria instantánea, un final que habría atraído demasiada atención y peligro. En cambio, se benefició de un fondo de protección a denunciantes y de la recuperación de parte de los activos legítimos de Ramiro, que la investigación legal había logrado desenmarañar de las garras del consorcio. La viuda, la que había vivido en la pobreza y la desesperación, se instaló en una nueva ciudad bajo un nombre diferente, lejos de la costa. Sus hijos crecieron seguros, sin la sombra de la deuda o el miedo. Emilia Montes, la que arriesgó todo por un barco oxidado en un lugar bizarro, había completado su transformación, de víctima a investigadora activa, de la desesperación a la superación financiera. Su legado no fue el dinero fácil, sino la silenciosa pero total inversión de poder sobre aquellos que la creyeron derrotada. El barco viejo no tenía valor monetario, sino un valor de justicia infinito.